Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Feliz domingo para todos. Vamos a continuar con esta serie sobre la avaricia y la codicia, dos pecados del tiempo final. Y vamos a comenzar ya, sí, metiéndonos de lleno. Hay dos videos más ya subidos en mi canal de YouTube, en este canal de YouTube, Palabra de Vida Eterna, que los pueden ir a ver. Son los dos primeros de esta serie. Vamos a grabar ahora el tercero, y vamos a empezar esta tercera parte yendo primeramente a Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 13 y 14, y dice así, dice el Señor, ¿no? Acá es el Señor Jesucristo hablando. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Bueno, hermanos, acá vemos, ¿no? Y sigue diciendo después en el versículo 14 de este mismo capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Bueno, este primer detalle, ¿no? El Señor acá da algo, da un pantallazo, ¿no? No me sale la palabra en este momento. El Señor afirma algo que es contundente, y es que ningún siervo, y esto refiriéndose a los cristianos, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y el Señor termina diciendo: no se puede servir a Dios y a las riquezas. Y después continúa en el versículo 14 de Lucas 16, diciendo que los fariseos oían estas cosas, dice, que los fariseos oían también todas estas cosas, pero dice que da una característica de lo que eran los fariseos. Dice que eran avaros, así, y se burlaban de él. Bueno, el avaro, el que es rico en bienes materiales, me refiero a dinero y todo lo que el dinero puede darle a una persona, ¿no? Propiedades, estatus social. Bien, pero el Señor es claro: el cristiano, el verdadero cristiano, tiene que tener en claro esto, ¿no? Que no se pueden servir a Dios y a las riquezas. Esto primero, ¿no? Y lo que vengo también hablando en los dos videos anteriores, ¿no? Estamos tratando dos pecados muy asentados dentro del evangelicalismo, ¿no? No hablo del mundo, porque el mundo ya sabemos, ¿no? La gente que no cree vive detrás de cómo hacerse rico, ¿no? Y muchas veces la gente del mundo busca hacerse rica de cualquier manera. Y bueno, el tema es este, ¿no? Que utilizan toda clase de estratagemas para hacerse rico, y por regla general siempre buscando perjudicar a otros. Pero también vemos esto dentro de las iglesias, ¿no? Con este famoso Evangelio de la Prosperidad. O sea, el Evangelio de la Prosperidad es la muestra acabada de el amor al dinero que hay en muchos cristianos, o que se dicen cristianos. Yo no puedo considerar que alguien es cristiano violando esta palabra que dice el Señor, ¿no? Que no se pueden servir a Dios y a las riquezas. Más allá de que el falso evangelio de la prosperidad es un falso evangelio, justamente, no valga la redundancia. Muy bien, pero también vamos a seguir en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Vamos a ir al Lucas capítulo 16,
versículos 19 al 31, y habla de la historia, porque esto es una historia verdadera, por más que muchos digan que el Señor Jesucristo acá estaba narrando una parábola, esto no es una parábola, esto es una historia verdadera. Dice así el Señor, ¿no? Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, vamos a hacer un breve parate acá, ¿no? Vamos a ver, ¿no, hermanos? Dice que había acá dos hombres, un hombre rico y un mendigo llamado Lázaro. Y el Señor nos dice acá que este mendigo estaba echado a la puerta de la casa de Lázaro, y nos dice de la casa del rico, perdón, y nos dice también que había un rico que hacía banquete cada día, o sea, hacía ostentación de su riqueza cada día. Hay mucha gente que le encanta hacer ostentación de su poder económico, ¿no? Y que les encanta mostrar continuamente. Hoy, por ejemplo, en redes sociales hay mucha gente que tiene esta fea costumbre de andar mostrando lo bien que comen, ¿no? Muestran que y ponen y sacan fotos a sus mesas bien servidas, como hacía el rico, ¿no? Aunque el rico no existía la cámara de fotos, ayer, entiéndame lo que le quiero decir, hermano y hermana, pero les encanta mostrar lo que comen, ¿no? Y cómo, que es una forma de hacer ostentación. En un cristiano no tiene que existir esto de la ostentación, ¿no? Esto de andar mostrándole a todo el mundo cuán bien viven, ¿no? Y bueno, y este rico hacía esto, ¿no? Hacía banquete, ¿para qué? Para invitar a sus amigos y hacer ostentación de toda su riqueza. Al Señor no le agrada que los cristianos seamos ostentosos, tengan en cuenta esto. Al Señor le gusta que los cristianos seamos de bajo perfil. Recuerde que el Señor dice que cuando vamos a ayudar a alguien, por ejemplo, que nuestra mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha, y que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios. El Señor nos enseña esto, ¿no? Que si vamos a hacer a alguien por algo, también, que no seamos ostentosos, que hagamos todo con bajo perfil, que los únicos que se enteren de lo bueno que hacemos es la persona a la quien estamos bendiciendo y Dios, porque el Señor dice que después Dios, viendo que tú todo eso lo haces en secreto, Él te va a recompensar en público. Muy bien, continuamos, hermano, entonces. Sigue diciendo así esta historia. Algo muy particular también, antes de continuar. Dice que este rico, que veía que Lázaro estaba siempre echado ahí a la puerta de su mansión, digamos, dice que Lázaro ansiaba, el mendigo ansiaba comer, aunque sea de las migajas que caían, pero Lázaro no lo dejaba, evidentemente, ¿no? Porque dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y dice, atención acá, dice, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Acá hay algo muy interesante. El rico se ostentaba a través de hacer banquetes, de su poder, el poder económico que tenía, y dice que Lázaro ansiaba comer aunque sea de las migajas, pero evidentemente el rico no lo dejaba. Pero dice que los perros le lamían las llagas al mendigo, a Lázaro. Es decir, fíjense qué pequeño mensaje acá, ¿no? Es decir, que los perros tuvieron más misericordia del mendigo, de Lázaro, que el rico, porque el rico no le permitía ni siquiera comer de las migajas que caían de su mesa.
Porque dice que, ¿por qué dice que, por qué digo que no dejaba el rico? Porque dice que Lázaro ansiaba comer, él deseaba comer. ¿Mm? No dice que Lázaro comía de las migajas, no, dice que ansiaba, que deseaba, pero evidentemente el rico no lo dejaba. Pero los perros, fíjese qué contraste, ¿no? Pero los perros, dice que le lamían las llagas. O sea, los perros tuvieron más misericordia que el rico, que en su avaricia no permitía ni siquiera que Lázaro, el mendigo, coma de las migajas que caían de su mesa, ¿no? Y sigue diciendo así, ¿no? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ambos murieron. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. O sea, el rico, estando en tormentos, dice que, el Señor nos dice que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y que también murió el rico y que fue sepultado. Fíjese que dice que cuando el mendigo muere, los ángeles del Señor lo llevaron al seno de Abraham, pero fíjese que no dice así cuando muere el rico, sino que directamente dice, y murió el rico y fue sepultado, nada más. No dice que el rico también fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y ahora vamos a ver por qué. El rico, desde el Hades, que sería el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, o sea, cuando estaba en el cuerpo, y Lázaro también recibió males. Pero ahora o sea, Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima, está puesta entre nosotros, y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Bueno, vamos a hacer un parate acá. Vemos entonces, ¿no?, que el rico, ya estando en tormentos, el rico muere también, es sepultado, y va al infierno, y desde allí, estando en tormentos, le ruega a Abraham que tenga misericordia de él. O sea, el rico estaba demandando algo que él, cuando estaba en su vida terrenal, no le había dado a alguien que tenía tan cercano, que era Lázaro, el mendigo, porque él no lo dejaba ni siquiera comer de las migajas que caían de su mesa. Recuerden, hermanos, esto que yo les dije muchas veces, de que nuestro prójimo son nuestros próximos, nuestro vecino, aquel que nos cruzamos todos los días, a ese es al que cuando tenemos posibilidad de hacerle un bien, ayudarlo, hacerle un bien. Entonces, el prójimo de este rico era Lázaro, el mendigo que siempre estaba a su puerta y que ansiaba, cuando ambos estaban en la vida terrestre, en la vida terrenal. Dice que Lázaro ansiaba comer, aunque sea de las migajas que caían de la mesa del rico, y el rico no lo dejaba. Entonces, por eso el padre Abraham le dijo, vos recibiste tus bienes cuando estabas en la tierra, y Lázaro recibió males.
Dice, bueno, él ahora es consolado acá, pero tú eres atormentado allí. Fíjense las cosas que produce en una persona el ser avaro y codicioso, ¿no? Como el avaro se apega y hace un ídolo de su riqueza de tal manera que no permite ni siquiera, como pasaba acá con el rico, que Lázaro, cuando estaba en vida, pueda comer de las migajas que caían de su mesa. Ahora usted me dirá, pero los ricos no son todos así, hay gente que da. Sí, bueno, está bien, es verdad. Hay gente muy rica que da, pero ¿qué es lo que da? ¿Y cómo lo dan? Yo le voy a decir, la gran mayoría, no todos, porque a mí no me gusta generalizar, pero la gran mayoría de las personas que tienen grandes fortunas en este mundo, fíjense que la gran mayoría, no todos, reitero esto, la gran mayoría hacen sus limosnas que los vean todos, ¿no? Que los vean todos, ¿no? Hacen tocar trompeta, ¿no es cierto? Como hacían los fariseos. Mirá qué bueno que es, che, este está ayudando al comedor de tal lugar, este otro está ayudando al comedor de este otro lugar. Bueno, fíjense, ¿no? Por ejemplo, hacen ostentación para tratar de mostrarle a otros cuán buenos son ellos. Y eso es un error, porque el Señor dice que los que hacen ostentación de las buenas obras o de las buenas acciones que hacen, los que hacen ostentación ya tienen su recompensa, mientras que los que hacen y ven buenas cosas a su prójimo, pero lo hacen con perfil bajo, es decir, en secreto, como les dije al principio de este video, esos son los que van a recibir recompensa de Dios. Los que hacen sus buenas obras, sus buenas acciones las hacen de tal manera que solo Dios se entere y el que recibe la bendición. No con ostentación. Y otra cosa que también, muchos ricos, no solamente que hacen ostentación cuando hacen alguna buena obra, para que todos vean cuán ellos buenos son, entre comillas pongo bueno, pues nosotros sabemos que nadie es bueno sino solo Dios, ¿no? Otra cosa que hacen es esto, ¿no? Les encanta que la gente los aplauda, ¿no? Por eso hacen ostentación de sus buenas acciones. Y esto al Señor no le agrada. El Señor mismo dice, vuelvo a reiterar, ¿no? Que quienes obran de esta manera, haciendo buenas obras con ostentación, ya tienen su recompensa, ¿no? Muy bien. Otra cosa que dice el Señor acá, en esta historia del rico y Lázaro, fíjense que el rico, a causa de su avaricia, él va a la condenación eterna, está en tormentos, y que él le rogaba al padre Abraham, le rogaba que pueda enviar a Lázaro para que les testifique de la existencia de ese horrendo lugar. Nosotros sabemos bien que hay mucha gente hoy, de toda condición social, no solamente los ricos, que se burlan de la existencia del infierno. Bueno, el Señor un poco también hizo esta historia, contó esta historia para advertir acerca de esto, ¿no? De que el infierno existe, hermanos y hermanas y amigos que siguen este canal, y que no debemos tomar a la ligera esta advertencia del Señor. El Señor hizo varias advertencias en su ministerio público sobre la existencia del infierno, de un infierno literal, no de un infierno figurado, de la existencia de un infierno literal. Muy bien, y este rico le ruega a Abraham que lo envíe a Lázaro para que les testifique. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Ahora bien, ¿por qué le dice que a Moisés y a los profetas oigan? Porque esa era la porción de la Biblia que en aquel entonces existía. Entonces, Abraham les dice, bueno, ustedes tienen que lean la Biblia, que era la porción que existía en aquel entonces
era justamente desde el libro del Génesis hasta Moisés y los profetas. Nosotros hoy, cristianos del siglo XX y del siglo XXI, nosotros hoy, y de siglos también anteriores, nosotros hoy tenemos la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis, pero en aquel momento, lo que era la Biblia de aquel momento, era todo desde Génesis hasta los profetas, hasta Moisés y los profetas. Por eso Abraham le dice que lo lean. Bueno, hoy mucha gente no quiere leer las escrituras. No quieren creer lo que las escrituras les dicen. Las escrituras, entre tantas cosas que tienen, nos testifican no solamente de la existencia de Dios, de quién es Dios, sino que también nos testifican de cuál es el destino de las personas una vez que abandonan este plano físico existencial. Acá lo estamos viendo en la historia del rico y Lázaro, ¿no? El rico vivió toda su vida, mientras vivió en el mundo físico, toda su vida haciendo banquete y haciendo ostentación de su avaricia, de su codicia, y no ayudando a su prójimo, despreciando a su prójimo, porque él tenía ahí en la puerta de su casa, tenía a alguien. Dios permitió que Lázaro esté todos los días en la puerta de su casa. Dios le permitió esto al rico para que él pueda ejercer buenas acciones. Sin embargo, siempre se negó, porque ni siquiera lo dejaba comer de las migajas que caían de su mesa. Lo despreciaba al rico, y así hay muchos cristianos hoy dentro de las iglesias evangélicas que desprecian a los pobres, que no ayudan. Voy a repetir, no hablo de la gente del mundo, porque la gente del mundo ya sabemos cómo son, pero hablo sí de gente que está dentro del evangelicalismo, que siguen y que creen en un falso evangelio de prosperidad, que creen en toda una ideología política y espiritual que dicen que no hay que ayudar a los pobres. Fíjense, hermanos. Bueno, esta historia del rico y Lázaro, como otras historias que el Señor contó y que yo les voy a contar, porque vamos a seguir con esta serie, muchas historias hizo el Señor advirtiendo a los cristianos con tener cuidado con la codicia y la avaricia, que yo ya les dije en un video anterior, que son dos pecados que el Señor mismo dijo que iban a ser señales también, parte de las señales de los tiempos finales, que iban a resurgir, y ya lo estamos viendo. Muy bien, hermanos, dice así, sigue, vamos a terminar. Entonces dice que el rico le dice al padre Abraham, él entonces dijo, no, padre Abraham, dice, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, fíjense, ¿no? La dureza de corazón, cómo las riquezas, el apego a las riquezas, la idolatría a las riquezas materiales, llevan a una persona a la idolatría y a la dureza de corazón, a una dureza tal que llega inclusive muchas veces a despreciar a los que no son de su condición social, es decir, a los pobres y a los menesterosos. Y el Señor nos advierte también acá cuál es el destino de aquellos que Dios los ha bendecido en este plano de existencia físico con tener mucha riqueza y no ayudan debidamente a los pobres y a los menesterosos. Esto es una advertencia. El Señor no contó esta historia porque no tenía nada que hacer. No, la contó como a modo de advertencia de lo que les espera a los ricos y muy ricos de este mundo si no ayudan a los pobres y a los menesterosos, como deben ayudarlo, no como les parece a ellos. Porque los ricos también, y muy ricos, tienen esta fea costumbre, no solo de ostentar, como les decía recién, sino también que cuando dan lo que les sobra. Dan lo que les sobra. Y cuando uno está dando lo que le sobra, no está dando nada, justamente porque está dando lo que le sobra. A mí me encantaría ver, por ejemplo, gente rica que se junten
como ha habido, acá en Argentina ha habido en un tiempo ya lejano, gente muy rica que construía barrios para la gente pobre. Sí, construían barrios, les hacían casas y después les daban, por una mínima cuota, les daban para que puedan tener su casa. Pero en este mundo de hoy, en estos tiempos finales, ya es muy difícil encontrar gente así. Al contrario, hoy estamos viendo gente muy rica, extremadamente rica, obscenamente rica, que no se contentan con eso, que en pactos con gobiernos, con políticos, planifican sacarle lo poco que tiene al pobre y al menesteroso. Hoy estamos viendo esto. En Argentina hay algo de esto, En el resto del mundo también, pero en Argentina hay algo de esto, particularmente con las autoridades actuales que están gobernando la Argentina. Entonces, ya para cerrar, hermanos, porque se me va el tiempo, esto, ¿no? La conclusión de esto es, a la luz de lo que el mismo Señor nos dice en la historia del rico y Lázaro, ¿no? Es justamente esto, ¿no? Que es una historia que sirve de advertencia para los que Dios ha bendecido en este plano con mucha riqueza material y no ayudan, sino que todo lo contrario, tratan de sacarle aún lo poco que tiene al que menos tiene. Que tengan cuidado, porque su destino, si no se arrepienten, va a ser el mismo en el que está hoy el rico. Este rico hoy sigue ahí en tormentos, mientras que Lázaro, el mendigo, está hoy descansando en paz ahí en la presencia del Señor. Y otra cosa muy terrible que he visto es que gente que he leído, a veces yo soy de leer los posts en Facebook o las cajas de comentarios en los canales de YouTube, cuando alguien habla de estos temas, he visto algo muy terrible, gente que se ofende porque otra gente quiere ayudar a los pobres. ¿Me entiendes? Repito, he leído comentarios de gente acá en Argentina que se ofende porque hay otra gente que quiere ayudar a los pobres. Fíjense la clase de avaricia y de endurecimiento de corazón que hay en esas personas que se enojan y hacen comentarios negativos contra aquellas personas que sí quieren ayudar a los pobres. Fíjense el estado espiritual de ese tipo de gente. Terrible, hermanos. Esa gente que se enoja porque otros quieren ayudar a los pobres, esa gente, si no se arrepiente, también van camino a la condenación eterna, hermanos. Así que esto sea de advertencia para mis hermanos y hermanas, de que seamos sabios en la utilización de nuestros recursos financieros, que no nos volvamos locos por ser ricos, sino que lo poco o lo mucho que tengamos, en la medida de nuestras posibilidades, también nos sirva muchas veces no solo para proveernos a nosotros mismos, sino también para poder ayudar a otros. Esta es mi exhortación, que podamos ayudar a otros, bendecir a otros. Yo muchas veces he dicho que se puede ayudar a los que tienen menos que nosotros, de muchas maneras, muchas veces, si vemos que alguien está pasando necesidad y no tiene ni siquiera un pedazo de pan en su mesa, que se pueda ir al supermercado y hacer una gran compra y donarle, bendecirlo con una gran compra de supermercado. Podemos bendecir a otros también, mis queridos hermanos y hermanas, si sabemos de algún trabajo y si esta persona que está pasando necesidad, decirle, mira, acá anda a presentarte en tal lugar que están necesitando gente. Podemos ayudar, porque esto es lo que le agrada a nuestro Dios. Nosotros ya sabemos que no somos salvos por hacer obras, porque nosotros ahora cuando hacemos obras, no las hacemos para ganar mérito, porque la salvación no es por mérito, sino que es por gracia, pero sí hacemos estas acciones porque sabemos que a nuestro Padre le agrada que podamos bendecir a los que tienen menos que nosotros.
Así que bueno, mis queridos hermanos y hermanas, nos estaremos viendo pronto y vamos a seguir con una cuarta parte de esta serie sobre la avaricia y la codicia, dos pecados del tiempo final. Bendiciones y nos vemos pronto.